¿Por qué y cómo comunicar las religiosidades y espiritualidades? Con la Constitución de 1991, Colombia dejó de ser un Estado confesional. 30 años después, se multiplican nuevas confesiones, movimientos y formas de espiritualidad. Se reivindica el pluralismo religioso y la libertad de culto en el marco del multiculturalismo. Se aboga por el respeto a los valores religiosos y se espera que contribuyan al desarrollo, el bienestar, el respeto a los derechos humanos y la construcción de la paz. Esto tiene al menos 3 consecuencias. La primera es que el pluralismo religioso ha ganado un espacio en el debate público como factor sustantivo en la forma como se organizan y se comportan las sociedades. La segunda consecuencia, derivada de la primera, es que adquiere carta de ciudadanía la necesidad de un diálogo interreligioso. Y la tercera es que sigue abriéndose el abanico de preguntas sobre las relaciones entre poder, religiosidades, espiritualidades y medios de comunicación. Con esa perspectiva nos convoca hoy el defensor de audiencias. Nuestro invitado es Fabián Salazar, doctor en teología y director de la Fundación Interfe para el Diálogo y la Cooperación Interreligiosa. En la primera parte, reflexionaremos sobre los retos que tiene Capital para tratar estos temas en su parrilla de programación. Fabián, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme al canal. Realmente me siento en casa. Es una oportunidad para hablar de este tema que toca la realidad social, que son las religiones, las espiritualidades, y estas expresiones hacen parte de la realidad de nuestra Bogotá. Capital, que es un medio de comunicación pública. Y quizá empecemos por esa primera reflexión. ¿Por qué Capital como medio de comunicación pública debería ocuparse de informar sobre el tema de las espiritualidades, las confesiones religiosas, los credos religiosos, las prácticas religiosas? Lo que aquí se está jugando no es solo informar sobre un fenómeno, sino sobre un hecho social, sobre una comunidad, sobre un grupo, sobre una realidad que está impactando la ciudad y la está modificando. Entonces, hablar del tema de las religiones es hablar del tema de la ciudadanía. Hombres y mujeres que desde su experiencia religiosa hacen parte de la ciudad. Y hay una palabra muy importante aquí que no es solo informar, sino también formar, ya que un canal de la altura del canal Capital hace conciencia sobre el tema de la ciudad, sobre sus grandes retos, sus desafíos, sus rostros, sus encuentros, sus desencuentros, su pluralidad. Parte de esa riqueza o parte de ese atractivo que tiene Bogotá es la diversidad en sus expresiones religiosas, porque es un hecho social, es un hecho ciudadano. Impacta tanto en la vida cotidiana que vemos los equipamientos, vemos los templos, también hay mezquitas, también hay sinagogas, y estos equipamientos hacen parte de la vida de los barrios, que es lo que impresiona, que es lo que mueve. Por otra parte, son un actor social. Cuántas obras sociales, cuánto beneficio, cuánta solidaridad, cuántos aspectos de transformación de la ciudad en causas que movilizan en ecología, cuidado de niños, cuidado de mujeres en situación de vulnerabilidad, cuidado de adulto mayor. Entonces, no es solo que están en la ciudad, sino que las comunidades de fe también afectan positivamente en el aporte que hacen al bien común. Entonces, el descubrir que hay otras expresiones a veces pues complica porque no sabemos cómo hablar o cómo interactuar, pero no es centrándonos desde las diferencias que podemos hablar en el canal, sino desde aquello que nos es común. Porque en la medida que nosotros descubramos al otro, descubramos al que es diferente o al que cree diferente, podemos crear una mejor experiencia de ciudad. Fabián, aquí me asalta una duda y creo que es una duda legítima porque me da la impresión que ha venido cogiendo fuerza en el gremio periodístico y en los propios medios públicos, sobre todo, poco la idea de que después de la Constitución de 1991, el Estado colombiano se declara un Estado laico y que en consecuencia para un canal
público como este, su obligación es ser lo que se llama neutral. Entonces dice, yo no me caso ni con los católicos, ni con los evangélicos, ni con los anglicanos, ni con los budistas. Casi que esa neutralidad es como yo me abstengo de. Entonces ahí me confundo, porque creo que puede ser que nos estemos equivocando al invocar la pongo entre comillas, neutralidad. Claro, y lo dices muy bien, porque hay ese prejuicio diciendo que el Estado es neutro. Pero cuando vamos a ver la Constitución colombiana, desde el preámbulo dice en el nombre de Dios, o sea, el nombre de Dios aparece en el preámbulo de la Constitución. Luego hay artículos que hablan de esta libertad religiosa. Y hay unas leyes específicas que nos están mostrando que el país no es ajeno al sentimiento religioso. Hay un sentimiento religioso y se reconoce dentro de las instituciones. Lo que sí no puede ser es que lo público esté al servicio de una sola confesionalidad. Eso es ninguna manifestación puesta al servicio de una sola expresión, sea cual sea, realmente quitaría esa diversidad. No estamos planteando acá que abramos espacio a todo, o que abramos espacio a todos, ¿no? No es así abrir por abrir, sino lo que estamos aquí planteando es que todos somos ciudad. O sea, no digamos aquí, no quiero mostrar acá diciéndole, la persona me hace el favor de mostrarme que soy diferente, no, es que esa manifestación ya está. Y los medios de comunicación, en la responsabilidad que tienen, es mostrar esa riqueza, es mostrar esa diversidad, mostrar esa pluralidad como un bien de la ciudad, como un bien cultural, como un bien social, como un bien de incidencia pública. Entonces, no se contrapone. Cuando en la Constitución del 91 se está hablando de la importancia de abrirse a un país reconociéndose lo que ya existía, que es lo plural, y que no se case únicamente con alguna de las confesiones, sino que dé la posibilidad de encontrarse plural. Pero para esto hay que prepararnos, porque hay de ambos lados hay que aprender. Las religiones tienen que aprender a hablar el lenguaje de lo público. Cuando hay una entrevista, cuando existe una entrevista o se tiene una manifestación pública, hay que hacerlo en el lenguaje de lo ciudadano, en el lenguaje de lo comprensible. No se puede utilizar para, digamos, estos espacios para hacer proselitismo, o para aprovechar para hacer propaganda de la propia fe, ¿no? Para eso hay unos canales específicos que tienen de manera privada las organizaciones. Pero cuando hablen en lo público, hable el lenguaje de lo público. Siguiente, hay que aprender también a descubrir en el lenguaje que transmiten las religiones, es perder el miedo, porque las religiones mucha gente no está preparada para el tema de los medios de comunicación, y entonces se sienten atacados, se sienten juzgados, ¿no? Cuando tú te preparas, tienes una buena formación, cuando tienes claras tus principios, tienes clara tu formación, tienes clara tu forma de ver la vida, pues lo que haces es compartirlo. Sí, si se busca que un canal público esté al servicio del proselitismo, pues realmente tendríamos que decir que no. Y porque el mismo derecho está a creer y no creer, porque también en Bogotá existen grupos que se declaran ateos y tienen todo el derecho también a manifestarse. No es que solo nosotros y solo los creyentes y los no creyentes, no, somos los bogotanos y bogotanas que tenemos entre las diversas manifestaciones el también ser religiosos. En un momento, nuestro invitado, Fabián Salazar, director de la Fundación Interfe para el Diálogo y la Cooperación Interreligiosa, nos invita a reflexionar sobre la importancia de comunicadores especializados, como ocurre desde hace tiempo para el tratamiento informativo y formativo sobre la vida económica, política, institucional y cultural.
cómo, cómo puedo llegar al público y el público puede entender el tema de las espiritualidades sin que sea únicamente de una confesión particular. Y los medios están, y esto fue una de las grandes discusiones que tuvimos con un grupo de académicos, y es que no existe en Colombia un periodismo especializado en temas religiosos, así como en otro país, Le Monde, los periódicos internacionales tienen un especialista que aborda el tema. Aquí tenemos nuestros pininos, pero no hay un periodismo especializado. En nuestra información del tema de los medios de comunicación se da cuando hay un escándalo. O sea, todo lo bueno que hacen las religiones, todo lo bueno que hacen las personas en coherencia con sus convicciones de fe, quedan invisibilizados. Pero cuando hay un escándalo, entonces los medios de comunicación llegan y abordan. Entonces, aquí también hay que decir que es un tema de responsabilidad social de los medios de comunicación, y es mostrar lo bueno, mostrar lo positivo, mostrar las esperanzas y no únicamente aquello que hace daño. Finalmente diría, en el mutuo desconocimiento es que tenemos que sentarnos a hablar sobre aquello que nos es común. Claro. Porque los temas de desarrollo, los temas de pobreza, los temas de niñez, los temas de juventud, están plasmados en el plan de desarrollo de la ciudad. Entonces no es solo decir, yo hago el bien acá, sino cómo integro dentro de la ciudad. Y por eso quiero compartir que yo fui consejero territorial de planeación representando al sector religioso, y cuando llegué junto a otros sectores sociales me miraban como, ¿y qué hace acá? Pues el que hace acá, yo estoy acá porque yo también represento un sector, Claro. y ese sector hace parte. Y dentro del plan de desarrollo hay también, y en el Plan Nacional de Desarrollo ya se está hablando del aporte de las comunidades de fe al desarrollo social. Sí. Y lo mismo, vamos a decir, es que también tú lo tienes claro, cuando nosotros nos descubrimos no desde las diferencias, sino desde las semejanzas, podemos dialogar, porque si yo creo que tener la verdad y tú no la tienes, y esto también pasa entre las religiones, no solo entre el sector público, sino entre las religiones, también hay que crear las mesas para que se dialoguen. Y ya en Bogotá hay una mesa distrital de asuntos religiosos, una mesa distrital de libertad religiosa y una mesa dentro de la alcaldía, una subsecretaría que trata el tema libertad religiosa. O sea, también se está llegando a espacios para el diálogo entre las religiones, entre las espiritualidades, y desde las espiritualidades a la ciudad. La clave es la ciudad. Otro tema que yo veo que es como muy recurrente entre nosotros los comunicadores es decir, mire, este tema de las religiones, este tema de las creencias religiosas, este tema de la fe, ese es un tema que tiene que ver con la vida privada, la vida de las personas. Por tanto, yo, que soy un medio como Capital, un medio de comunicación pública, solamente me tendría que preocupar sí y solo sí de aquellos asuntos que tengan que ver con el interés general. Por ejemplo, las discusiones que se puedan dar sobre la educación religiosa en el sistema educativo formal. Solamente en esos casos yo me ocupo. De resto, yo me olvido del paseo, yo no me meto en esos temas. Esa es una realidad que ocurre al interior de los medios. Sí, pero mira que estamos aprovechando la riqueza de las expresiones religiosas. Un ejemplo, ¿cuántos documentales saldrían sobre la historia religiosa de Bogotá? Tanto los templos católicos, que ya, pues digamos, son un patrimonio y tienen toda una carga de nuestra propia identidad, pero también las nuevas expresiones con sus templos y equipamientos. Podríamos tener en Canal Capital preguntarse por qué no abrir una línea en el que digamos a la gente, haga sus documentales, muestre la ciudad. ¿Usted qué hace? ¿Usted quién es? ¿Por qué usted es un bogotano judío, musulmano? ¿Por qué usted es un bogotano de la fe Bahá'í? Entonces, que un elemento es aprovechar nuestros espacios. Las religiones hacen parte de los espacios de ciudad. Una. Dos, las manifestaciones religiosas también, en muchos casos, las religiones que vienen, traen expresiones culturales. No solo es un asunto de diálogo con las religiones, sino también un diálogo intercultural, un diálogo intercivilizaciones, y eso hace que la ciudad se vea mayor, se vea más cosmopolita.
Nosotros estamos aprendiendo a vivir en ese mundo globalizado. Y por eso todavía nos extraña o nos parece raro que otra persona pueda creer o manifestarse de diferentes maneras. Y no solo estamos hablando, y aquí quiero también verlo en las religiones, sino también en las espiritualidades. También nuestra Bogotá es una Bogotá indígena y también nuestra Bogotá es una Bogotá negra. O sea, y es una posibilidad enorme de mostrar esa riqueza de las espiritualidades, porque si no tenemos ese mapeo de las instituciones y de las espiritualidades, la ciudad está perdiendo una gran riqueza. Y por otra parte, en el tema de lo que es público y privado, se ha pensado que lo privado, la religión es algo privado y que lo público usted crea afuera, pero la realidad es que las religiones son actores sociales y son actores sociales de transformación y solo actores sociales que en ocasiones reemplazan o son casi paraestados. ¿Por qué? Porque llegan donde el Estado no llega, atienden a necesidades que otros no atienden. Entonces lo que podemos hacer es integrarnos. Pero para eso hay que hablar el lenguaje de lo público. Es también triste que las comunidades de fe en general están aprendiendo, pero no participan en los consejos. Una religión podría participar en un consejo de cultura, podría participar en el consejo de niñez, podría participar en el consejo de políticas públicas, pero hay que aprender a entrar al mundo de lo público. Es un ejercicio mutuo. Medios de comunicación, sociedad, aquí Bogotá, la ciudad y las comunidades de fe. Estamos aprendiendo a trabajar en conjunto, pero el centro es el bien común. ¿Cuánto pueden aportar? Es un ejemplo que puede ser cotidiano. Es cómo pueden aportar las religiones a ser centros de reconciliación. Y esto también no sé si las religiones estén de acuerdo, pero digamos, un equipamiento de culto. Por la mañana puede estar culto, pero por la tarde puede ser un centro de formación, como hacen otros países. Hay parroquias en Estados Unidos que por la mañana tienen su culto, pero por la tarde atienden al migrante, dan cursos de inglés, dan cursos de costura, dan cursos de emprendimiento. Entonces, es una lógica. Las comunidades de fe no pueden quedarse solo rituales. Cuando las comunidades de fe tienen un impacto en la ciudad, tienen un impacto en los barrios, pues la gente va a sentirlas como propias, va a sentirlas que hacen parte de su desarrollo. Y es la posibilidad de disfrutar la ciudad. Es que si pudieran conmigo alegrarse de ver la belleza de los templos, no solo católicos, sino también de las diferentes denominaciones cristianas y musulmanas, judías, bahá'í, cienciología. Entonces, es apasionante ver esos otros rostros de ciudad. Pues es necesario que exista un periodismo especializado, un periodismo que tiene que ser abierto. No puedo llegar con mis prejuicios, no puedo llegar con mis temores a abordar el que es diferente. Entonces, es un periodismo especializado, un periodismo que busque las fuentes idóneas, tanto académicas como de los líderes de las comunidades correspondientes. Y la siguiente, que sea más propositivo, no es un periodismo que se adelante, que busque a las comunidades y descubra esa riqueza de ciudad. En la parte final de nuestro encuentro de hoy, el defensor de audiencias y nuestro invitado conversarán sobre el papel de los investigadores sociales, los voceros de instituciones públicas, cuyo rol misional es proteger la libertad de cultos, y por supuesto los liderazgos religiosos y espirituales. Fabián, en los consejos de redacción suele ocurrir esta escena. Hoy la Corte Constitucional toma una decisión sobre el aborto, X decisión. Entonces lo primero, el que cubre judiciales, que llame al magistrado ponente.
y el que cubre la conferencia episcopal que llame al arzobispo o al secretario de la conferencia. Y entonces hay voces que dicen, un momentico, pero ¿para qué tienen que llamar a los curas? Esta es una discusión jurídica. Aquí no tiene que meterse en el mismo costal la discusión jurídica con la discusión moral o la discusión religiosa. Y se arman unos zafarranchos apasionantes en la redacción, pero yo veo que son zafarranchos que se arman desde posiciones que parecen irreconciliables. ¿Qué es lo que uno debería hacer como medio de comunicación? Como medio de comunicación, buscar los aliados estratégicos. Un aliado estratégico importante para estas discusiones son los recintos universitarios. Las universidades tienen grupos, sean las facultades de teología o tienen los grupos especializados de religión que van surgiendo. Entonces, uno es el aliado, porque si pasas directamente el lenguaje de lo religioso al lenguaje de lo público, puede ser que en ese momento hay un choque, pero si hay la mediación académica, eso podría ayudar a dar luces. Un ejemplo, cuando sucede un asunto de reforma tributaria, entonces llaman a un especialista de un observatorio de una universidad y este académico ayuda a traducir el lenguaje de lo que está sucediendo. Entonces uno está en alianzas estratégicas con la academia. La siguiente, con las organizaciones que ya en la ciudad se encuentran. Está el Comité de Libertad Religiosa. Pero esa instancia tiene la posibilidad de comunicarse o hacer la interlocución entre las comunidades de fe y la ciudad, porque se pone a preguntar a todo el mundo no tiene la misma capacidad para transmitir el mensaje. No es porque no pueda, sino porque no tiene esa experticia y concentrando. Entonces no hay muchas voces, sino unas voces autorizadas. Entonces hay que crear digamos, estrategias de comunicación. Y cuando se tome un tema en particular, prepararse, porque cuando llega el periodista o llega el medio, no está preparado. Entonces desperdicia o digamos no tiene toda la posibilidad de tomar la riqueza de esa fuente. ¿Qué mensaje quiero llevar? Pues el papel nuestro en este momento es dar esperanza. En este momento de pandemia la pregunta es, ¿dónde estaban las religiones? ¿Qué estaban haciendo por la ciudad? ¿Qué está haciendo por la gente? Entonces sí estaban haciendo, pero nos faltó valentía. Entonces no es solo que los medios de comunicación no aborden lo religioso, sino que lo religioso no se vende a sí misma, no promociona el bien que hace, no se encuentra con la ciudad. Hagámoslo desde un concepto fundamental que es bien común, bien común. No importa lo que tú creas o no creas, sino que seas buena persona, que ames, que trabajes, que luches, que inspires, que la gente diga, este hombre o mujer de fe realmente está siendo un excelente ciudadano. Y eso es lo que en últimas vale, contribuir al bien común y hacer esta ciudad bella, cada vez mejor. Cosas prácticas, convertir los templos en espacios verdes, que no invadan. O sea, no tengo un equipamiento y lo que hago es el día domingo paro el tráfico porque ahí van a colocar todos los carros, ¿no? Bueno, ¿por qué no promovemos los espacios verdes? Bueno, señores que asisten al culto, asisten a misa, pues ahora tocará con bicicleta. Eso es hacer. Todos esos muros que tenemos vacíos, convirtámoslos en muros verdes. Demos pulmón en la ciudad. Abramos los espacios para hacer espacios de reconciliación. Abramos los espacios para que por la tarde la gente pueda capacitarse. Y tendríamos que ser aún más arriesgados. Preguntarnos si los espacios que están en la ciudad, porque no solo son espacios de la religión, sino espacios de la ciudad, también deben crear iniciativas de alianzas estratégicas. Voy a hacer un ejemplo en Brasil. Sí. En Brasil, los Pai y los Mae de la religión candomblé, ellos, estos hombres y mujeres en sus cultos, permiten que el gobierno, que llegue allá para hacer pesaje de los niños y para hacer medición de talla. O sea, ¿qué está haciendo? Yo reúno gente, hagámoslo, pues podemos aprovechar este espacio. Este espacio también nos permitirá convertirnos en ver la responsabilidad social, o sea, cómo
cómo la influencia que tienen los líderes religiosos, cómo la influencia hace que nuestra ciudad sea mejor. Pero para eso hay que amar la ciudad. Las religiones tienen la responsabilidad también de devolver a la ciudad, de volverse unos aliados estratégicos del bien vivir, del bien ser, del bien sentir y también del bien amar. Porque ¿qué ganamos que hablemos de religión, pero si el vecino y vecino no se hablan? ¿Qué hablamos que hablamos de religión si nuestra ciudad se vuelve indolente con el que sufre? ¿Qué hablamos de tener templos y tener tanta infraestructura y tener tantos colegios confesionales si nuestra ciudad no es mejor? Entonces, aquí estamos sintiendo la urgencia que nuestras comunidades de fe o las religiones y las espiritualidades se sientan ciudad. ¿Cómo podríamos contribuir los medios a que todas estas realidades que están ahí como dispersas se fundan en una amalgama de vida en la ciudad? La palabra que utilizaste es amalgama. Y sí, realmente somos una amalgama. Y me gusta más, somos un tejido, somos una colcha de retazos, somos una integración. Entonces, cuando trabajamos la vida o trabajamos el espacio de la ciudad como nuestro, podemos aprovechar mejor los equipamientos. El centro de culto se convierte realmente en el único espacio libre. Ni siquiera hay un escenario para una junta comunal. Las iglesias son también espacios seguros. En algunas partes, el único espacio verde es el que tiene la parroquia o es el que tiene el centro de culto. Entonces, esto muestra que no es propiedad de una religión, sino es un espacio de servicio, porque al fin y al cabo las comunidades hablan del servicio social, hablan del amor al prójimo, pues hagámoslo práctico, es el espacio de ciudad donde podemos integrarnos. Y el otro elemento que es importante o es conveniente hablarlo, es sentir que esa comunidad de fe no es invasiva, sino que hace parte de nuestro espacio, porque hay que decirlo también, hay comunidades que llegaron, colocaron su templo, y crearon islas dentro de las ciudades, islas donde la gente asiste a un servicio, pero si esta organización de fe no está impactando su barrio, está siendo incoherente con sus principios. Entonces, en resumen, es mostrar que es necesario crear un lenguaje conjunto entre las manifestaciones de fe y la sociedad. Y en ese diálogo, un facilitador son los medios de comunicación. Un facilitador. Porque tampoco le podemos cargar a los medios de comunicación lo que como Estado o como sociedad no hemos hecho. Sería una carga adicional. Si a los medios de comunicación le permitimos ser lo que son, informar y formar. Informar de lo que está sucediendo. ¿Informar para qué? Para que la comunidad y la sociedad bogotana pueda tomar mejores decisiones, pueda estar atenta a los cambios, pueda hacer seguimiento. Entonces, una parte, formar e informar. Y la parte de formar es aprovechar nuestros espacios. Por ejemplo, estamos hablando de nuestros colegios distritales. En el colegio distrital hay un área que es educación religiosa. Qué interesante que los profesores pudieran tener información directa sobre las comunidades, videos, documentales, para que el chico que se está formando en el tema de educación religiosa no empiece a ver contenidos desconectados, sino que empiece a ver la realidad de su ciudad y cómo puede aportar. Necesitamos héroes. Entonces, formar también es mostrar esos hombres y mujeres de fe, que es el gran voluntariado, porque las religiones son el mayor voluntariado del país. Puede decir que puede formar. Y la siguiente, hacer seguimiento. Tanto las políticas públicas, las obligaciones que debe tener la ciudad, pero también las obligaciones que como ciudadanos deben tener religiones. Esta fue toda nuestra conversación por el día de hoy, pero recuerden que pueden escribirnos sus comentarios, preguntas o sugerencias acerca de los contenidos que están viendo aquí en Capital a través del correo electrónico ccapital@canalcapital.go.co. Nos vemos el próximo sábado.